Cuando hablamos de postura en el canto, casi siempre hablamos de cómo debería verse el cuerpo, que si espalda recta, pecho abierto, hombros atrás, cuello alargado, cabeza alineada, todo como muy ordenado, muy correcto, muy estético, muy bonito, pero casi nunca nos preguntamos algo que yo creo que es mucho más importante, que es ¿a qué responde realmente la postura? Porque la prioridad de la postura no es que cantes mejor, al menos en la vida diaria. La postura, antes que nada, está ocupada en que no te caigas, en organizarte frente a la gravedad, en mantener el equilibrio. Y desde ahí ya estamos hablando de algo que es bastante más complejo que un simple ponte recto o un imagínate que te tiran de un hilo desde la coronilla. Si la postura no está pensada para que cantes mejor, entonces ¿a qué responde? Pues mira, primero a la gravedad. Tu sistema nervioso está constantemente organizando el cuerpo para no caerse, para distribuir el peso, para gastar la menor energía posible en que tú puedas mantener el equilibrio. Pero eso no es solo gravedad, porque también responde a la orientación. Sostener la cabeza es una prioridad biológica, porque en ella están los sistemas que nos permiten contactar y explorar el entorno, la vista, el oído y el olfato. Y casi nunca pensamos en esto. Y es que siempre hay una dominancia en esos sentidos. Siempre hay un ojo que suele liderar, un oído que suele orientar más que el otro. Esa dominancia condiciona cómo orientas tu cabeza. Y cómo orientas tu cabeza condiciona cómo se distribuye el peso en todo el resto del cuerpo. Así que la cabeza dirige. El cuerpo se organiza alrededor de esa dirección y no al revés. Y aquí hay algo que es todavía más importante, y es que sostener la cabeza es imperativo. El sistema va a hacer lo que haga falta para que la cabeza no se desplome. Si la cabeza está desalineada o adelantada, el cuerpo compensará. Tensará el cuello, activará la espalda, aumentará el tono muscular en zonas que ni siquiera puedes imaginarte y ni siquiera puedes percibir ahora mismo, porque mantener la cabeza en el espacio es una prioridad de supervivencia. Y toda esa tonicidad extra inevitablemente condiciona la postura. Y cuando condiciona la postura, también condiciona la voz. Si la cabeza orienta y el cuerpo se organiza para sostenerla, hay algo que casi nunca se menciona cuando hablamos de la postura en el canto, y es la faringe. La faringe es el tubo que gestiona la resonancia. Va desde la parte de atrás de las fosas nasales hasta la parte más baja de la garganta y ajusta el espacio constantemente según la altura tonal. No es un tubo pasivo, es bien dinámico. Ahora bien, la faringe está justo delante de la columna cervical. Nace y se organiza en relación con ese eje. Así que si la columna cervical no está disponible, la faringe tampoco puede estarlo. Y aquí viene lo interesante. La faringe no solo amplifica el sonido, se conecta a los laterales de la laringe, a sus cartílagos, y cuando ajusta el espacio de resonancia, los articula y por tanto tiene un efecto directo en la forma en la que vibran las cuerdas. Así que la faringe es un centro de conexiones, resonancia, espacio, patrón vibratorio, y todo eso depende de que el sostén que tiene detrás esté disponible, nuestra amiga la columna. Si manipulas la columna para estar recto, estás condicionando el centro que organiza tu resonancia. Y no solo eso, la faringe también le pide cosas a la columna, especialmente en los agudos. Cuando la altura tonal aumenta, cuando el tono se vuelve más agudo, el sistema necesita más que nunca ese eje. Si ese eje no responde, la capacidad de la faringe para regular el espacio se ve mermada o incluso desaparece. Y entonces el agudo se convierte en otras cosas. La más común, empujar más aire contrayendo el abdomen. Así que no es que te falte técnica, es que falta disponibilidad en la estructura. Con todo esto en mente, volver a la típica indicación de ponte recto, la verdad que cambia bastante de significado. Porque muchas veces cuando alguien intenta colocarse mejor, lo que en realidad está haciendo es tensarse como un demonio. Encoge el abdomen, levanta el pecho, abre las costillas, tensa el cuello y ay, 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 las pobres lumbares. A veces incluso se sobrearquea uno, ¿no? Hay un arqueamiento ahí tremendo, que quizás tiene mejor aspecto, parece que estés mejor alineado, pero funcionalmente es un horror porque se convierte en rigidez. Y la rigidez no solo no estabiliza, sino que además interfiere. Interfiere porque usamos la musculatura para sostener un aspecto en lugar de que el esqueleto sea el que recoge el peso y lo transfiera al suelo. Y llámame loco, pero si lo piensas un poco con lógica, el esqueleto está para sostenernos,
para lidiar con la gravedad. Y son los músculos los que se dedican a movernos. Pero cuando la musculatura se convierte en el sostén porque el equilibrio no está disponible y el esqueleto tampoco, aumenta la tonicidad general de todo el cuerpo. Entonces el eje, la columna, deja de estar disponible. Y ya sabemos lo que pasa con la faringe cuando el esqueleto no está disponible, la columna cervical. El problema no es la verticalidad. La verticalidad organizada es la clave. El problema es imponer una forma en lugar de permitir una organización o buscarla o inducirla. Un cuerpo puede parecer que está muy bien colocado, pero estar funcionando fatal. Cada vez que intentas corregir la postura, estás alterando la respiración. Siempre. Porque la respiración no funciona de forma aislada. Depende de la organización del eje, de las costillas, de la pelvis, del tono muscular general del cuerpo. Si levantas el pecho para abrirte, estás fijando las costillas. Si encoges el abdomen para apoyar, estás alterando la relación entre el diafragma, el abdomen y el suelo pélvico. Si activas el cuello para alinearte, estás modificando la presión y la coordinación de toda la parte superior. La respiración no manda, la respiración se adapta a la organización que le permites. Si la estructura está rígida, la respiración también lo está y pierde todas sus posibilidades. Y cuando pierde movilidad, el sistema compensa. Especialmente además en los agudos, que es donde necesitas una mejor coordinación entre la respiración y la voz y el esqueleto y la voz. Y entonces creemos que el problema es que falta apoyo, cuando en realidad lo que falta es disponibilidad. La respiración no necesita que la enseñes a respirar, necesita que dejes de interferir, que le permitas respirar. Porque cuando el eje está disponible, el diafragma se mueve, las costillas participan y la presión se regula sola. La mejor respiración es la que es lo más 360 grados posible, porque cuantos más componentes, cuantas más zonas estén involucradas, más precisión hay en el aire. ¿Y hay algo mejor que la precisión con el aire para la voz? Cuando impones la postura desde fuera, rompes esa inteligencia dinámica y después intentas arreglar con ejercicios lo que tú mismo has bloqueado por una mera orden estética. Hay otra cosa que solemos olvidar cuando hablamos de postura y es que la postura no es fija, responde a la tarea. No necesitas la misma organización para susurrar que para proyectar en un teatro, por ejemplo. O no es lo mismo cantar quieto que cantar moviéndote. No es lo mismo cantar en un grupo de rock que interpretar un personaje en teatro musical. Por eso el sistema tiene la capacidad de adaptarse a lo que estás haciendo. Por eso no puede existir una postura correcta universal. La postura depende todo el tiempo. Y no solo depende de lo que haces, también depende de cómo estás. El estado interno cambia la organización del cuerpo. Cuando estás en alerta, el tono muscular sube. Cuando estás inseguro, el cuerpo se encoge, se recoge hacia adelante. Cuando estás tranquilo, el eje se distribuye de otra manera. La postura al final es una expresión del estado general del sistema nervioso. Y aquí aparece algo interesante y es que muchas veces intentamos corregir la postura sin darnos cuenta de que el patrón que vemos es una respuesta adaptativa. A veces no es mala postura, es un cuerpo organizándose pues para protegerse, por ejemplo. El problema no es que el sistema se adapte, el problema es que el sistema se quede fijo en esa adaptación. Y cuando eso ocurre, la variabilidad o la posibilidad de variabilidad desaparece. Y cuando la variabilidad desaparece, la voz también pierde opciones. La postura rígida no solo afecta a la respiración, también afecta a la vibración, porque la voz no es solo aire pasando por las cuerdas, es vibración que se transmite por tejidos y huesos. Y esa transmisión necesita micromovimientos y disponibilidad para vibrar. Necesita pequeñas adaptaciones constantes. La columna no es una barra recta, es una estructura elástica. Las costillas no son una armadura, son móviles. El eje no está diseñado para fijarse, está diseñado para organizarse a cada instante. La postura funcional no es inmovilidad, es capacidad de variación. Cuando hay disponibilidad, hay pequeñas oscilaciones que son casi imperceptibles. Son como pequeños ajustes en el eje, en el peso, en la relación entre la cabeza y la pelvis. Eso permite que la vibración se distribuya a lo largo de todo el esqueleto. Pero cuando te fijas, cuando intentas mantener una forma perfecta, cuando sostienes una especie como de imagen o de foto, esa micromovilidad desaparece. Y cuando desaparece, la vibración pierde muchísima riqueza.
El sonido se endurece, se vuelve como más plano, menos vivo. Un cuerpo rígido puede producir sonido, pero un cuerpo disponible produce resonancia y la diferencia se oye desde fuera y se nota muchísimo desde dentro. Después de todo esto, quizás ya veas más claro que la postura no depende de una imagen, depende de la gravedad, de cómo orientas la cabeza, de tu dominancia visual y auditiva, de la tarea que estás haciendo, del estado interno, de la organización del eje, de cómo respiras, de cómo vibra el sistema. Y aún así, seguimos reduciéndola a ponte recto. Confundimos alineación con funcionamiento. Si algo se ve recto, asumimos que está genial. Pero el cuerpo no funciona por cómo se ve, funciona por cómo se organiza. La alineación es una imagen extra. La disponibilidad es una capacidad interna. Son cosas totalmente distintas. Un cuerpo puede parecer perfectamente alineado y estar lleno de tensiones. Puede mantener la forma y haber perdido la variabilidad. Sin variabilidad no hay adaptación y sin adaptación no hay la coordinación fina que necesita una voz disponible y libre. La verticalidad no es el enemigo. De hecho, una verticalidad organizada es profundamente eficiente, pero esa verticalidad no se puede imponer. Aparece cuando el sistema distribuye el peso, orienta la cabeza, regula la respiración y puede ajustar la faringe sin interferencias. La postura funcional no es algo que colocas, es como algo que emerge, es como el resultado. Así que quizás la pregunta no sea ¿estoy bien colocado?, sino que sea ¿estoy disponible? Después de todo esto, la pregunta no es cómo colocarse, la pregunta es cómo reorganizar el sistema. Y aquí es donde entra algo importante. Y es que la postura no se corrige desde fuera, se transforma desde la función. Y la función no es solo movimiento. Función es movimiento, pero también es sensación, es sentimiento y es pensamiento. Y todo eso ocurre al mismo tiempo. Cuando cambias la forma sin cambiar la función, el sistema simplemente se revela, se defiende y no entiende. En cambio, cuando amplías la experiencia, el sistema aprende. El sistema real no viene de repetir de una forma correcta, viene de explorar variaciones, de aumentar la percepción, de permitir que el sistema encuentre opciones más eficientes. Eso es lo que propone el aprendizaje experiencial. No imponer, explorar, no corregir, organizar, no buscar la postura perfecta, sino ampliar la capacidad del sistema para adaptarse. Cuando haces eso, la verticalidad simplemente aparece, la respiración se regula, la faringe se libera y evidentemente la voz cambia. Pero no cambia porque hayas colocado mejor, sino porque el sistema ha encontrado una organización mucho más inteligente. Para esto, para que lo puedas experimentar un poco y puedas ahondar en ello por tu cuenta, te propongo algo sencillo. Recuerda que no es para corregir nada, es simplemente para organizar. Primero de todo vamos a tomar nuestras referencias, así que sostén una nota cómoda con una M o con una A y nota las vibraciones, sobre todo en la zona del pecho, en la cabeza y en el cuello. Una vez lo tengas, simplemente respira y fíjate cuando respiras, cuando inspiras y cuando expiras, en cuál de los dos lados del pecho hay más desplazamiento, hay más movimiento. Y fíjate cuál de los dos hombros tienes más levantado. Yo en mi caso, está claro, es el izquierdo, pero fíjate cuál de los dos tienes tú más levantado. Entonces ahora vamos a aplicar simplemente el principio de ir a favor antes de ir en contra. Si tengo más levantado el hombro izquierdo, voy a llevar un poco más de peso al lado izquierdo del culo. Si en tu caso es el derecho, pues hacia la derecha. Varias veces llevas un poco más de peso a ese lado del culo y vuelves al centro. No se trata de inclinarse demasiado, sino simplemente ir un poquito hacia ahí y volver al centro. Ahora sigue yendo hacia ese lado, pero además, conforme vas hacia ese lado, encoge el abdomen hacia adentro y arriba como si te abrocharas un pantalón. Y luego cuando vuelves al centro, sueltas todo. Y vuelves, llevas el peso y encoges el abdomen como si te abrocharas un pantalón. Ahora, añade a todo esto, conforme vas al lado, levantas un poquito más ese hombro y luego lo sueltas conforme vuelves al centro. Y vuelves a ese lado, encoges el abdomen y subes un poco más ese hombro y vuelves al centro. Ahora, sigue haciendo ese gesto, peso, abdomen y hombro. Y fíjate si conforme vas, inspiras o expiras, si coges aire o lo sueltas.
y hazlo 2 o 3 veces más. Y ahora, evidentemente, te voy a pedir que pruebes a hacer lo contrario. Conforme vas al lado, haces lo contrario. Si inspirabas, expiras. Y si expirabas, inspiras. Hazlo 2 o 3 veces, poco a poco. Verás que cada vez hacer esto es más fácil y que entonces lo que quieres hacer es como hacer más y hacer más y hacer más. No, la idea es intentar mantener el mismo rango. Y una vez lo hayas hecho, del derecho y del revés, descansa en el centro y vuelve a respirar tranquilamente y fíjate qué tal es el desplazamiento. Fíjate si notas algo diferente. Y ahora vuelve a sostener la misma nota que has sostenido antes, con esa M o con esa A, y fíjate cómo son las vibraciones. Y fíjate si puedes percibir cómo ha cambiado la capacidad respiratoria en esa zona y cómo ha cambiado la disponibilidad de esos huesos para vibrar. Y ahora viene lo importante, y es que no se trata de dejar el patrón exagerado, se trata de haberlo explorado. Ir primero a favor de lo que ya está ocurriendo es la forma más inteligente de empezar a soltarlo, porque el sistema reconoce el patrón, lo amplía, lo entiende y al entenderlo puede reorganizarse. Pero si intentas ir directamente en contra, solamente generas más resistencia. Por eso lo primero es notar antes de intervenir y después volver a las mismas referencias después de intervenir para poder comparar. Ahí es donde aparece la conciencia. Y cuando aparece la conciencia, el sistema integra. Y integra no porque lo fuerces, sino porque simplemente cuenta con otra opción o con más opciones y puede decidir mejor. Quizá después de todo esto, tu idea sobre la postura ya no sea lo que pensabas antes. No es una forma que se impone, es una organización que emerge, que se produce, que es consecuencia de, depende de la gravedad, de cómo orientas la cabeza, de la tarea que realizas, de cómo estás por dentro, de cómo respiras, de cómo vibra tu estructura. Y todo eso ocurre antes de que tú puedas ni siquiera decidir, voy a ponerme recto. Porque la postura no se corrige, la postura se aprende y se organiza. Y se aprende y se organiza ampliando opciones, explorando, notando antes de ni siquiera intervenir. Cuando el sistema entiende más, simplemente se organiza mejor. Y cuando se organiza mejor, la verticalidad aparece como consecuencia. La respiración se regula, la faringe se libera y evidentemente la voz cambia. Y no cambia porque la hayas colocado, cambia porque la has entendido. Si este enfoque te ha removido algo, aunque solo sea alguna duda, te invito a seguir explorándola conmigo, porque mando un correo diario donde desarrollo todas estas ideas con profundidad, sin fórmulas rápidas, sin correcciones estéticas, solo experiencia, organización y sentido común. Así que si quieres recibir el de mañana, entra en javiprieto.com y suscríbete ahí. Nos vemos.